Con El pequeño vagabundo, Charles Chaplin creó el personaje más reconocible de la historia. Con la vida que vivió Charles, creó una de las mejores historias del pobre que se hacía rico. Pocos son los que han podido experimentar tales extremos de adulación y de revolución. Se decía a sí mismo que era más famoso que Jesucristo. Y claro que tenía razón. Había lugares en el mundo que se reían con sus gracias y que nunca había oído hablar de Jesucristo. Charles era un autócrata tan completo que cuando chasqueaba los dedos era como si el mundo girara a su alrededor. ¿Es usted comunista? No, no soy comunista. Él no era un hombre torturado por su inseguridad. Podía haber sido un gran timador porque podía hacerte creer cualquier cosa que quisieras. Durante el último cuarto del siglo XIX, el representativo convencionalismo de la Inglaterra victoriana había creado una sociedad bien vestida, bien educada, con buenos modales, una sociedad que estaba a punto de ser sofocada por su propia prudencia y sus deseos frustrados. Una sociedad que se salvaba en parte a unos pocos kilómetros al otro lado del Támesis, conocida como Londres Sur, donde había más prostitución, más borrachos y de los más importantes entretenimientos en vivo que en cualquier otro pedazo de Inglaterra. Un barrio segregado de la soledad. Los ricos y los pobres se unían en los teatros y en los prostíbulos. Allí encontraba uno los acostumbrados charlatanes. Allí era donde uno encontraba trabajos y estaban las damas de la noche. Allí encontraba uno su bebida. Lo que uno quisiera lo podía encontrar en las casas públicas. Era en este mundo en el que Charles Chaplin padre se ganaba la vida como cantante, presentando con gran variedad de personajes y de canciones las dificultades de la gente del común. No con tanto éxito, pero a lo mejor con mayor talento, Hannah Hill, una cantante de 20 años, hacía hilarantes representaciones de la gente que observaba. Su nombre artístico era Lily Harley. En 1885, Hannah dio a luz un niño, Willard Dryden, de padre hasta el momento desconocido. 14 semanas después del nacimiento de su hijo, conoció a Charlie Chaplin y se casó con él. 4 años más tarde, Hannah dio a luz a su único hijo, Norman Spencer Chaplin, el 16 de abril de 1889. No hay ningún dato oficial sobre su nacimiento, aunque Charlie más tarde insistiera en que había nacido en la calle Este, justo a la vuelta de la esquina del sitio donde nació su medio hermano Signis. Charlie escribió en su autobiografía: juzgar la moralidad de nuestra familia por medio de estándares comunes sería tan erróneo como meter un termómetro en agua hirviendo. Su padre se fue de gira siguiendo el circuito de los teatros de variedades americanas y cuando regresó a casa aproximadamente un año y medio después se encontró con un nuevo hijo con el que realmente no contaba y que la señora Chaplin había mantenido una relación con otro artista de variedades. Y creo que fue en ese momento cuando Chaplin, padre, se fue y probablemente cuando empezó a ver demasiado. Chaplin padre declaró, no sin razón, que él solo había tenido un hijo y rara vez pagaba su manutención. El hijo de Hannah y el actor vivía con su padre mientras que ella, Signiesi y Charlie luchaban por sobrevivir por sí mismos, viéndose a medianoche de un piso a otro, si no podían pagar el arriendo. Incapaz de actuar debido a terribles jaquecas, Hannah lograba unas ganancias mínimas como costurera. Sidney y Charles se convirtieron en unos listos chicos cajeros para ganarse unas monedas con sus ocurrencias y su ingenio. Esos bares eran como teatros. Los niños estaban fuera haciendo su pequeña representación, esperando a cambio unas pocas monedas y bailaban sobre los barriles de cerveza que estaban en el exterior. La educación se mantenía en un lejano y segundo término ante la supervivencia, el periodo más largo durante el cual Charles fue al colegio y duró año y medio. Cuando los pobres ya no pudieron mantenerse, fueron a la casa del trabajo de Lambert. Hannah, Sidney y Charles fueron admitidos en junio de 1898 y separados inmediatamente. 3 semanas después de su admisión, Hannah renunció, solo para poder ver a sus hijos.
Pasaron el día en el cercano Parque Queenton. Tomaron unas onces compuestas de cerezas negras y tortas, los chicos jugando con una pelota hecha con periódicos arrugados y cuerdas. Al anochecer, fueron readmitidos en la casa de trabajo. 3 semanas más tarde, Hannah Chaplin empezó un ciclo de admisiones en asilos que durarían 6 años hasta que fue ingresado del todo. Ella nunca iba a los parques londinenses, decía, son lugares que me resultan muy melancólicos y me deprimen mucho. El padre de Charles consiguió que viviera en la calle Kennington con la familia de acróbatas Jackson. Durante casi 2 años formó parte del grupo de baile Claque, los 8 de Lancashire. Los momentos que más valoraba fueron los pasados con su madre, cuando ella se encontraba bien. Recopiló recuerdos que le acompañaban por el resto de su vida. Yo siempre recordaré la habitación en el número 3 de Poundland Terrace, donde viví de niño. Siempre recordaré cómo subía y bajaba esos 3 estrechos tramos de escaleras. Sí, y a Hurley y el tendero de la calle Chester, y a Ash, el dueño de la tienda de té, donde uno podía comprar por un penique restos de bizcochos con todas sus agradables y dudosas sorpresas. Por encima de todo recordaba la música y un estilo de vida que los habitantes del sur de Londres hasta el día de hoy siguen echando de menos. La mayoría de las canciones que escuchaban en esa época tenían sus canciones de bienvenida como Hola, hola, ¿quién es tu amiga? ¿Quién es la chiquilla que está a tu lado? Pero también habían canciones muy tristes. La mayoría sobre los niños. Había una canción que lograba arrancar las lágrimas de las audiencias. Tocaba los corazones. Trataba sobre un pequeño niño que había perdido a su padre. Era algo como: quiero ir al cielo para el fin de semana. Quiero oír la música que tocan los ángeles. Aunque solo tenga 7 años, quiero ir al cielo. Quiero ver a mi padre por primera vez. He ahorrado 2.000 peniques para el viaje. Bueno, era algo muy triste y todo el mundo lloraba porque se sentía identificado con estas canciones tan tristes, como podría hacerlo el padre de Chaplin. Todo este rollo melancólico estaba todo allí. No podían escapar de él. No podían escapar. Charles Chaplin padre murió en 1901, alcoholizado a la edad de 37 años, y fue sepultado en una fosa común sin identificar. 2 años más tarde, Charles, con 12 años, proporcionó las evidencias de la demencia de su madre y fue admitida como lunática en el asilo de Can Hill. Él y su hermano, Sidney, y sus guardianes y única fuente de sustento continuaron trabajando. Sidney como marino mercante y animador a medio tiempo, y Charlie hizo un pequeño papel en la adaptación para el teatro de la obra Sherlock Holmes. En 1908 su hermano, ya una estrella de la pantomima, en la compañía le consiguió a Charlie un trabajo con el empresario Fred Carlo y sus comediantes mudos. Fred Carno tenía buses que iban de un lado a otro. La gente se subía al bus no por Charles, sino también por lo que hacía Charles. Subían al bus y se cambiaban el maquillaje y el vestuario para ir al siguiente teatro, porque tenían muchas representaciones distintas, cada una en un teatro diferente. Charles disfrutaba con sus compañeros, pero siempre se ponía nervioso ante las audiencias. Otro de los actores de Carno, Stanley Jefferson, dijo de Chaplin: sé que parecía distante y con aires de superioridad, pero no lo era. La gente, a pesar del paso de los años, no sabe o no quiere darse cuenta de que Charlie es muy tímido. A los 19 años, Chaplin se enamoró de la bailarina de 15 años, Hetty Kelly. Se vieron solo 6 veces en 11 días antes de que Hetty le comunicara que ella era muy joven, que sus palabras de amor la asustaban y que no lo podía volver a ver. Chaplin más tarde escribió:
El episodio no fue más que un enamoramiento infantil, pero para mí fue el conocimiento de un desarrollo espiritual, una búsqueda de la belleza. Con la excepción de su madre, para Chaplin nació en solo 6 encuentros con Hetty, la relación más fuerte de su juventud. Al siguiente año, Chaplin ocupó el puesto de su hermano Sidney y logró un gran éxito interpretando a un borracho. Dado que Sidney era una estrella mucho más grande que Charlie y demasiado valioso para perderlo en el Voyage americano, Fred Cano envió a su hermano de gira por los Estados Unidos. Charles Chaplin no volvió a vivir nunca en Inglaterra. En octubre de 1910, a medida que el barco donde viajaba Chaplin se acercaba a tierra, algunos de sus compañeros recuerdan que Chaplin agitó su sombrero y dijo: «América, vengo a conquistarte». Chaplin pasó la mayor parte de sus 3 siguientes años de gira por el país interpretando al borracho. Después de cientos de representaciones, la actuación de Chaplin desarrolló la precisión de la coreografía de un ballet y un ritmo cómico casi perfecto. La audiencia americana no había visto nada parecido a lo que él y su compañero podrían hacer. Su compañero Stanley Jefferson es ahora conocido como Stan Laurel. Stan siempre era magnífico incorporando cosas que había hecho años atrás en Inglaterra, lo mismo que hacía Chaplin. Charles Chaplin, cuyo padre había muerto de alcoholismo agudo, se convirtió en una estrella interpretando un cómico borrachín. Disfrutaba de los placeres carnales de una vida de carretera, pero desdeñaba el alcohol. Pero ante sus compañeros daba la imagen de tener una puritana ética de trabajo, pasando la mayor parte de su tiempo libre observando cuidadosamente el comportamiento humano. Le gustaba buscar la verdad en la gente y siempre se podía ver exactamente lo que la gente estaba hablando y qué pensaba antes de responder. Sí. Tenía ese increíble talento para detectar el comportamiento humano, esos aspectos particulares que son intemporales y absolutamente universales. Charlie y Sidney llegaron a tener tanto éxito que esto les permitió trasladar a su madre Hannah a la casa Peckham, un asilo privado. En agosto de 1913, Chaplin, que rara vez escribía cartas, explicó a su hermano Sidney que iba a aceptar un trabajo en la compañía cinematográfica Keystone de Max Sennett por $150 a la semana. Creyendo que había encontrado solo una fuente de dinero, escribió: «Solo quiero trabajar unos 5 años en esto y luego seremos independientes por el resto de nuestras vidas». Llegó a Los Ángeles en diciembre y se instaló en el centro de la ciudad, en el Gran Hotel del Norte. El rey de la comedia, Max Sennett, tenía reglas. Hazlas rápido, hazlas cortas, hazlas divertidas. Pero Chaplin, cuyo personaje en escena dependía de una impecable sincronización de movimientos, no sabía muy bien cómo reaccionar en las puertas en escena de Sennett, completamente instintivas. Charlie odiaba sus primeras apariciones en el cine y se rebelaba cuando le decían lo que tenía que hacer. Peleaba continuamente con su director. Los críticos eran más amables que Charlie, y uno de ellos lo llamó un comediante de primera calidad. Milagrosamente, en una película hecha solo 5 días después de Ganándose la vida, Charles Chaplin hizo con el proceso e introdujo el personaje que lo haría la persona más famosa del mundo. Chaplin dijo que había decidido el vestuario cuando iba en camino a su departamento. Lo vio en su guardarropa. Quería contrastes. Un pequeño sombrero, grandes zapatos, pantalones sueltos, chaqueta estrecha. Escribió cómo el vestuario influía en el personaje para cuando por fin salía de escena ya había nacido. Solían decir: ¿y cómo consiguió el traje de vagabundo? Y a su respuesta: bueno, eso lo da la pobreza. Él decía: para ser respetable en Inglaterra, uno ve un montón de vagabundos horribles con su ropa toda manchada, pero todos llevan corbata sobre sus sucias camisas y tratan de parecer dignos. Y eso fue lo que le dio forma al personaje de este vagabundo. Hay que observar a los repartidores. Había uno, el que Charles siempre observaba desde el bar. Tenía esos tremendos pies, tenía varios apodos, dedos chupados, pies brillantes.
Sus pies estaban tan maltrechos y con tantos juanetes que cortaban los lados de sus botas para los juanetes y así aliviaba sus pies y arrastraba los pies. Y dicen que fue de ahí que sacó la idea para su estilo particular de caminar, su pequeño y doliente caminar de la gente de la calle. En la carrera de cochecitos de Venecia, filmada de una verdadera carrera de coches en Venecia, en California, Charlie decidió en escena hacer un personaje que se sintiera fascinado por la cámara que lo estaba grabando. El crítico Walter Carnell escribió: Charlie se definió como uno más entre la audiencia, uno más de los que se encuentran asombrados por esta maravilla mecánica. Max Sennett supo apreciar el estilo poco convencional de Chaplin. 3 meses después de su llegada a Kingston, Charlie producía y dirigía sus propias películas, filmes que estaban enfocados hacia las reacciones de su personaje ante los hechos, más que sobre los hechos en sí mismos. Ese era el gran don de Charlie Chaplin. No es pantomima, es comicidad en movimiento. Con el movimiento cómico uno camina hacia algo que resulta cómico sin intentar ser gracioso. En sus días y meses en Kingston, Chaplin hizo 34 películas cortas conocidas como de un solo rollo. También apareció en la primera comedia de larga duración que se haya hecho, Aventuras de Till, que fue la última vez que Charlie Chaplin fue dirigido por otra persona. En 1914, Charlie se fue a la compañía filmográfica Scenery de Chicago por $1,250 a la semana y una bonificación añadida de $10,000, pero odiaba la línea de estilo de Scenery. Odiaba trabajar sobre un guión asignado por la jefa del departamento de escenografía, Laura Parson, la futura reina de las columnas de noticias en Hollywood. Solo hizo una película en Chicago, una película en la que Gloria Swanson, futura reina de la pantalla de Hollywood, hizo su poco memorable debut. Chaplin se trasladó a los estados de Insane, al norte de California, y empezó a crear su propia compañía de actores. Su prioridad, una protagonista. La encontró, ella era Edna Purviance. Ella era joven, guapa, sin experiencia y adoraba a Charlie. En consecuencia, Charlie la adoraba a ella, personal y profesionalmente. Hicieron 35 películas juntos, las 5 primeras del lado de San Francisco. No era muy buena actriz, pero era dulce. Pero las coprotagonistas de Charlie siempre servían para desarrollar más ampliamente su propio personaje. Su comedia se basaba más en que la gente se preocupara por él y por sus fallidos intentos de romance con Purviance. Charlotte, portero de banco, fue la primera novela con un final triste, cuando Edna rechaza las declaraciones de afecto del pequeño vagabundo. Esta fue la película número 45 para Chaplin en 17 meses. Se había convertido en una sensación mundial, y él no lo sabía, pues su popularidad no tenía precedentes, era arrolladora y le llevaba al aislamiento. 1915 fue llamado el año de la charlomanía. El propio Charlie decía que la adulación no era para él, sino para el pequeño hombre, el personaje del vagabundo sin suerte, con el que se identificaba la gente de todo el mundo y que otros actores se limitaban a imitar, incluyendo a su antiguo compañero en la Carnot Stan Laurel, para quien la fama llegaría 6 años más tarde. Para esta época, Charlie ya era el objeto más caro del mundo. En 1918, Charlie produjo Armas al Hombro, una película sobre el vagabundo luchando en la Primera Guerra Mundial, que ofreció a los teatros de todo el mundo sin costo alguno. ¿Qué podía ser más útil para Charlie Chaplin? Morir como un soldado desconocido junto a los demás en una de esas idiotas e inútiles batallas de la Primera Guerra Mundial, o hacer una de sus películas.
Durante toda la Primera Guerra Mundial, los cortos de Chaplin fueron destinados a los hospitales militares, donde se necesitaba mucha ayuda que animara. A menudo, las películas eran proyectadas en el techo para que los pacientes que no se podían sentar. Una antigua actriz infantil, Mildred Harris, a quien Chaplin luego describiría como una mente no muy brillante, tenía 16 años cuando él empezó a visitarla y 17 cuando la noticia de que estaba embarazada lo obligó a su primera boda relámpago. Este embarazo resultó ser una falsa alarma. Un periodo de falta de creatividad siguió a este matrimonio sin amor, pero no sin falta de sexo. El 7 de julio nació Norman Spencer Chaplin con malformaciones y murió el 10 de julio. Muchos años más tarde, Mildred Harris dijo que su recuerdo más vivido de Charlie era ver lo mucho que lloraba. Exactamente 20 días después de la muerte de su primer hijo, Chaplin empezó con la película La esposa, más tarde llamada El Chico. El Chico contaba cómo el vagabundo acogía y criaba a un bebé huérfano. Era el segundo intento de Chaplin de hacer una comedia de larga duración, algo que incluso las grandes compañías dudaban que se pudiera conseguir con éxito, porque se pensaba que si el público dejaba de reírse a los 30 primeros minutos, el público no se podría volver a reír con facilidad de nuevo después de ese tiempo, porque el largo de la película cansaba al espectador también. Se ve mucho el autobiógrafo en ese absurdo terror ante la posibilidad de que el pequeño se le sea arrebatado e ingrese a un orfanato. Uno sabe al ver esta película que está reviviendo su propia experiencia como niño. Estaba haciéndolo para el espectador física y mentalmente, llamando la atención para que lo imitaran. En su estreno, en 1921, El Chico se convirtió en un fenómeno mundial y Jackie Coogan se convirtió en el amado símbolo de todos los huérfanos de la reciente guerra mundial. Años más tarde, cuando Coogan pasó por tiempos difíciles, Charlie lo ayudó sin dudarlo. En un encuentro casual en 1972, saludó a Jackie de 57 años con un cálido abrazo. Luego murmuró al oído de la señora Coogan: "No debes olvidarlo, tu marido es un genio". La sensibilidad a gran escala de Chaplin por los oprimidos nunca desapareció. Un concejal del gobierno activista de Franklin Roosevelt dijo que el nuevo pacto había salvado el capitalismo del total colapso. Chaplin más que nunca se sintió obligado a hacer que su arte reflejara la angustia de los tiempos modernos. Tiempos modernos era una película de predicción de lo que serían los tiempos actuales. Perder la individualidad de la gente por la producción en masa. Nos hemos convertido en un rebaño de ovejas. Ya no hay ni siquiera las pequeñas jugueterías. Las grandes superficies han acabado con miles de comercios familiares. Mientras Chaplin se resistía a hablar en sus películas, desarrolló la habilidad de incluir música sincronizada, que a veces empezaba como una simple melodía que imaginaba o recordaba de su pasado. Su ayudante de orquesta para tiempos modernos fue David Raksin. Para su siguiente película de nuevo encontró inspiración en los eventos mundiales a mediados de los 30, cuando los Estados Unidos mantenía una política de no intervención hacia Adolfo Hitler. La Liga Antinazis de Hollywood contaba con 4.500 miembros,
muchos de ellos artistas judíos refugiados. En la colonia, con crecientes conciencias sobre el fascismo, Charlie Chaplin empezó una comedia sobre Hitler, titulada El Gran Dictador. Los dos compartían extrañas similitudes. Adolf Hitler y Charles Chaplin habían nacido con 4 días de diferencia en abril de 1889. Los dos se habían hecho a sí mismos desde la pobreza más absoluta hasta llegar a posiciones de poder autocrático. Algunos han especulado sobre que el hombre más malvado del siglo simulaba un bigote tipo cepillo para emular al payaso más querido del siglo. Cuando personificó a Hitler, creó que estaba encantado consigo mismo en el uniforme más que cualquier otra cosa. Se convirtió totalmente en Hitler. Era una catarsis para el público ver cómo alguien se podía reír del payaso Hitler, ese cruel payaso de la forma en que Chaplin lo hizo. Fue una magnífica catarsis para todos los que sufrieron de los nazis. Cuando Charles Chaplin finalmente decidió hablar en la pantalla, decidió brindar esperanzas para un mundo que se hundía en los conflictos. El odio de los hombres pasará y los dictadores morirán, y el poder que le fue arrebatado al pueblo volverá. Y aunque los hombres mueran, la libertad nunca perecerá. El Gran Dictador fue estrenada en octubre de 1940. El Gran Dictador se convirtió en el éxito de la carrera de Chaplin y un catalizador para el periodo de mayor actividad política de su vida. Cuando Estados Unidos entró en guerra, Chaplin estaba consternado por toda la retórica antisoviética. Después de todo decía, Rusia era nuestro aliado contra Hitler y había sufrido enormes bajas defendiendo el frente del este. Y con esta película tan exitosa quiero terminar este programa citando las palabras de Charles Chaplin. Gracias, damas y caballeros de la prensa. No voy a hacerles perder el tiempo. Debería decirles adelante con la carnicería. Y uno de los de la prensa le hace una pregunta. ¿Es usted comunista? Charles Chaplin respondió, no soy comunista. El periodista arregla su pregunta diciendo, un simpatizante comunista era la pregunta. A lo que él responde, ¿un simpatizante comunista? Eso tendría que ser nuevamente calificado. Voy a decir esto. Durante la guerra simpaticé mucho con Rusia porque creo que estaba defendiendo bien el frente y por ello la recuerdo y creo que debo estar agradecido. Y termina diciendo, no soy comunista, soy un buscador de la paz. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano.
El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad.